El eco rítmico del martillo de madera golpeando el estrado resonaba en el lujoso salón de subastas de Sevilla como si fuera un disparo dirigido directamente al corazón de Elena Castro. El aire en aquel recinto, cargado de un perfume caro y de la frialdad del aire acondicionado, contrastaba violentamente con el aroma a mofeta dulce, cuero envejecido y sabiduría que emanaba de los tomos que ella había intentado proteger durante toda su vida. Elena sentía que el sudor frío le recorría la nuca, humedeciendo los mechones de su cabello castaño, mientras sus dedos, marcados por pequeñas cicatrices de cortes de papel y manchas de tinta, se aferraban a su regazo con una fuerza desesperada. Cada vez que el subastador anunciaba una nueva cifra, ella veía cómo se desvanecía el legado de su abuelo, la librería Alborada, un refugio de estanterías de cedro y techos altos que ahora estaba a punto de ser devorado por la maquinaria implacable de la deuda bancaria. A la 1, a las 2, nadie. ¿Ofrece más por la colección completa de incunables?, preguntaba el hombre, con una indiferencia que a Elena le resultaba criminal, mientras ella cerraba los ojos, recordando las tardes en que su abuelo le enseñaba que restaurar un libro no era solo arreglar papel, sino devolverle la voz a un alma que se negaba a morir en el olvido. La tensión alcanzó un punto de ruptura cuando el subastador levantó el martillo para el golpe definitivo, el que extinguiría para siempre el patrimonio de su familia y dejaría a su abuela enferma sin el techo que la cobijaba. Fue en ese instante preciso, justo antes de que el silencio sepulcral del salón fuera roto por la sentencia final, cuando un perfume amaderado, denso y cargado de una autoridad casi violenta, anunció la presencia de alguien que no pertenecía al mundo de la cultura, sino al del poder absoluto. Íñigo Balbuena, el CEO de la holding que había orquestado la caída financiera de la librería, emergió de las sombras de un rincón lateral con una elegancia depredadora. Su voz, grave y perfectamente modulada, cortó el aire como un bisturí afilado. Ofrezco el valor total de la deuda acumulada más un 10% adicional por el lote completo, bajo la condición de que la subasta se detenga de inmediato y se realice una transacción privada. El murmullo que recorrió la sala fue instantáneo, pero Elena solo podía mirar a aquel hombre de 32 años, cuya armadura de cinismo y traje a medida ocultaba al ser que ella más despreciaba en la tierra, el arquitecto de su ruina personal, que ahora aparecía como un salvador inesperado y oscuro. Minutos después, en un despacho privado adjunto al salón, el aire parecía haberse vuelto denso, casi sólido, entre Elena e Íñigo. Él la observaba con esos ojos oscuros que parecían analizar no solo su apariencia, sino la profundidad de sus convicciones, mientras mantenía una distancia calculada que solo aumentaba la humillación de la joven restauradora. No te equivoques, Elena. Esto no es un acto de caridad cristiana, ni un repentino interés por la literatura del siglo XVI, sentenció Íñigo, mientras jugueteaba con una pluma estilográfica de oro que brillaba bajo las luces halógenas. Necesito algo que solo una mujer con tu reputación intachable y tus valores casi arcaicos puede darme credibilidad. Mi tío, don Anselmo, está moviendo los hilos en el Consejo de Administración para destituirme, usando un reciente escándalo de herencia como arma. Y mi única defensa es presentarme como un hombre estable, comprometido y alejado de las fiestas que la prensa tanto ama. Elena sintió una náusea creciente al comprender que su vida, su historia y su dolor estaban siendo tasados como una mercancía más en una transacción corporativa. ¿Estás sugiriendo que me venda por un montón de libros viejos?, preguntó ella con la voz temblorosa, a lo que él respondió con una sonrisa gélida. Estoy sugiriendo un contrato de noviazgo falso por 90 días. Yo salvo tu librería y
Tú salvas mi presidencia. Es una simple cuestión de precio y valor. La urgencia de la pérdida inminente colisionaba con la promesa interna de Elena de solo entregarse por amor. Pero el rostro de su abuela, debilitado por la enfermedad y la angustia de perder su hogar, se proyectaba en su mente como un mandato ineludible. Íñigo deslizó sobre la mesa de cristal un documento encuadernado en cuero negro, un contrato que detallaba con precisión quirúrgica las reglas de aquel juego peligroso. 90 días de convivencia en mi ático, asistencia a eventos públicos, declaraciones de afecto calculadas ante la prensa y, lo más importante, una cláusula de no contacto físico estrictamente establecida. Leyó Elena en voz alta, sintiendo que cada palabra era una cadena que se cerraba sobre su muñeca. Nadie debe saber que esto es una farsa, ni siquiera tu familia. Para el mundo, somos dos almas que se encontraron en el momento menos pensado. Una historia de superación que encantará a los accionistas más conservadores, añadió él, mientras Elena tomaba una espátula de restauro de hueso que llevaba siempre en el bolsillo como un amuleto, apretándola hasta que sus nudillos se volvieron blancos. Al final, con un suspiro que pareció arrebatarle el último rastro de inocencia, tomó una pluma de tinta roja y firmó el documento, sintiendo que aquel color simbolizaba la sangre de un acuerdo que la ligaba al hombre más frío que había conocido jamás. El traslado al ático de Íñigo en el 1800, barrio de Nervión, fue como mudarse de un jardín cálido y lleno de vida a una caja de cristal y acero situada a gran altura sobre las calles de Sevilla. Todo en aquel apartamento era minimalista, tecnológico y gélido, un reflejo exacto del hombre que lo habitaba y que apenas la miró mientras el servicio subía las cajas con las herramientas de restauro de Elena. Tu habitación es la del fondo del pasillo izquierdo. La mía está en el ala opuesta. No quiero ruidos innecesarios, ni que el olor a productos químicos invada las áreas comunes fuera de las horas acordadas, ordenó Íñigo sin detener su marcha hacia su despacho privado, dejando a Elena sola en medio de un salón que carecía de alma. Ella se acercó al gran ventanal, observando las luces de la ciudad y sintiendo una soledad crónica que parecía filtrarse por las paredes de mármol. Es solo un contrato, Elena. Solo 90 días para recuperar la vida que te han arrebatado, se susurró a sí misma, intentando ignorar que aquel hombre, a pesar de su arrogancia, era el único que había logrado que su corazón latiera con una intensidad que el odio no terminaba de explicar, como si una parte de ella hubiera estado esperando este enfrentamiento durante toda su existencia. La primera cena juntos fue un ejercicio de disciplina y tensión contenida, donde el sonido de los cubiertos de plata contra la porcelana fina era el único diálogo que parecía permitido en aquel ambiente de lujo aséptico. Elena, vestida con sencillez, pero con una dignidad que Íñigo no podía ignorar, intentaba mantener la mirada alta mientras él revisaba unos informes financieros en su tableta, ignorando por completo el plato de comida frente a él. Si vamos a convencer a don Anselmo y al consejo, necesito que sepas que el primer evento es este viernes, una gala benéfica donde serás el centro de atención, dijo él de repente, levantando la vista y encontrándose con los ojos verdes de Elena, que brillaban con una mezcla de desafío y miedo. No soy una de tus empresas que puedes remodelar a tu antojo, Íñigo. Sé moverme en sociedad, pero no esperes que sonría falsamente mientras sé que el hombre a mi lado es el mismo que firmó la ejecución de mi deuda, replicó ella con una firmeza que hizo que él dejara la tableta sobre la mesa. Por un breve segundo, la máscara de cinismo de Íñigo se agrietó, revelando una chispa de curiosidad o quizás de respeto ante la mujer que se negaba a ser doblegada por su fortuna,
creando un silencio eléctrico que vibraba entre ambos como una cuerda de violín a punto de romperse. Para mitigar la sensación de encierro, Elena insistió en instalar su laboratorio de restauro en una pequeña habitación con luz natural que Íñigo le cedió a regañadientes, convirtiéndola rápidamente en su santuario personal. Allí, rodeada de frascos de metilcelulosa, pinceles de pelo de Marta y prensas de madera, ella recuperaba el sentido de su propia identidad, alejándose de la frialdad del resto de la casa. Una madrugada, mientras trabajaba en la limpieza de un grabado antiguo, la puerta se abrió silenciosamente y la figura imponente de Íñigo apareció bajo el marco, observándola con una expresión indescifrable. Es fascinante ver cómo algo tan frágil puede ser salvado con tanta paciencia. Supongo que ves el mundo como algo que siempre se puede arreglar, ¿verdad, Elena?, preguntó él con una voz que había perdido parte de su agresividad habitual, acercándose a la mesa de trabajo con una lentitud que hizo que el pulso de ella se acelerara. Los libros no traicionan, Íñigo. Ellos guardan la verdad, aunque pasen los siglos, a diferencia de las personas que solo ven el beneficio inmediato, sin importarles lo que destruyen en el camino, respondió ella sin levantar la vista. Aunque podía sentir el calor que emanaba del cuerpo del hombre, que ahora estaba a pocos centímetros de su hombro, rompiendo invisiblemente esa regla de no contacto que ambos habían jurado respetar. Esa proximidad forzada empezó a revelar fisuras en la armadura de Ricardo, detalles que Elena no esperaba encontrar en un tiburón financiero acostumbrado a triturar rivales. En una ocasión, mientras ella buscaba un diccionario técnico en la biblioteca privada de él, un lugar que irónicamente estaba lleno de libros impecables que nadie parecía leer, encontró un pequeño jardín de invierno descuidado en la terraza trasera, un espacio que recordaba vagamente al rincón favorito de su abuelo en la librería. Al mencionarlo durante el desayuno, notó cómo la mandíbula de Íñigo se tensaba y su mirada se perdía en algún punto lejano de su memoria. Ese lugar no es de tu incumbencia, es solo un error arquitectónico que nunca tuve tiempo de demoler, sentenció él con brusquedad. Pero Elena notó que sus manos temblaron levemente al cerrar su maletín de cuero. En ese momento, ella comprendió que su cinismo no era una naturaleza, sino una cicatriz, una herida de guerra corporativa que lo mantenía en una soledad tan profunda como la que ella sentía por el abandono de sus padres, estableciendo una conexión silenciosa y dolorosa que el contrato de no contacto no podía evitar que floreciera en la penumbra de aquel ático. La preparación para la gala benéfica se convirtió en un campo de batalla de voluntades, especialmente cuando Íñigo intentó imponer un estilo de vestimenta que Elena consideraba ajeno a su personalidad. No necesito que parezcas una modelo de pasarela, sino una mujer de mundo que ha decidido fijarse en alguien como yo. La sencillez es tu mejor arma, pero debe ser una sencillez costosa, decía él, mientras revisaba los vestidos que una estilista había traído, descartando uno tras otro con una impaciencia que rayaba en la grosería. Elena, cansada de ser tratada como un maniquí, se plantó frente a él con los brazos cruzados, rechazando un elegante vestido de seda oscura que él sostenía con insistencia. Me pondré el vestido color esmeralda que perteneció a mi madre y que yo misma he restaurado. Tiene más historia y elegancia que cualquier trapo de diseñador que intentes comprar con tu dinero, y si no te gusta, puedes ir a la gala solo y explicarle a tu tío por qué tu prometida no ha querido aparecer, declaró ella con una autoridad que dejó a Íñigo sin palabras, obligándolo a reconocer por primera vez que la mujer frente a él tenía un valor que no se podía medir en euros ni en acciones preferentes. La noche de la gala,
cuando Elena bajó las escaleras del ático, luciendo el vestido esmeralda que resaltaba la blancura de su piel y la determinación de su mirada, Íñigo se quedó petrificado al pie de los escalones. El silencio que se produjo fue más elocuente que cualquier halago, y por un instante el CEO calculador desapareció para dejar paso a un hombre que parecía haber olvidado cómo respirar ante la belleza auténtica y sin pretensiones de su compañera. «Estás adecuada para la ocasión», logró decir él, recuperando su máscara de frialdad, aunque su mano, al ofrecerle el brazo para salir, temblaba con una vibración que Elena sintió hasta en los huesos. «Recuerda el plan. Sonreír, asentir y dejar que yo maneje las preguntas difíciles. Don Anselmo estará buscando cualquier grieta en nuestra historia, así que no te separes de mí ni un segundo», le advirtió mientras subían al coche oficial. Pero Elena solo podía pensar en que aquella noche sería el primer gran paso hacia un abismo donde la línea entre la farsa y la realidad empezaba a desdibujarse peligrosamente bajo las luces de la noche sevillana. Al llegar al palacio donde se celebraba el evento, el acoso de las cámaras y los flashes fue una experiencia abrumadora que Elena logró sortear gracias a la presencia protectora de Íñigo, quien por primera vez parecía actuar no solo por contrato, sino por un instinto de resguardo genuino. «No mires a las lentes, mírame a mí. Recuerda que en esta habitación somos las únicas personas que importan», le susurró él al oído, un gesto que para los fotógrafos fue una muestra de amor apasionado, pero que para Elena fue un salvavidas en medio de un mar de tiburones sociales. Sin embargo, la calma duró poco, pues entre la multitud emergió la figura imponente y severa de don Anselmo, el tío de Íñigo, cuya sonrisa no llegaba a unos ojos cargados de sospecha y ambición. «Así que esta es la famosa restauradora que ha logrado domar el corazón de piedra de mi sobrino. Espero, querida, que tu habilidad para pegar hojas rotas sea tan buena como la que tienes para escalar posiciones sociales, porque en esta familia la pureza de sangre y de intenciones se analiza bajo microscopio», dijo el anciano con una ponzoña que hizo que el ambiente se volviera gélido de inmediato, marcando el inicio de una humillación pública que pondría a prueba no solo el contrato, sino la resistencia emocional de Elena. El veneno en las palabras de don Anselmo quedó suspendido en el aire cargado de incienso y perfumes caros del palacio sevillano, pero antes de que Elena pudiera siquiera procesar la humillación, sintió la mano de Íñigo apretarse con firmeza protectora sobre la suya. El gesto, que debería haber sido parte de la actuación, tuvo una intensidad que le recorrió la columna como una descarga eléctrica, recordándole que no estaba sola en ese nido de víboras. «Tío, la valía de Elena no se mide por su árbol genealógico, sino por su capacidad para preservar la belleza que hombres como tú solo saben tasar en números. Su presencia aquí no es una escalada social, sino una concesión que ella me hace a mí, y te agradecería que trataras a mi futura esposa con el respeto que su talento y su integridad merecen», respondió Íñigo, con una voz tan fría y cortante que varios invitados cercanos guardaron silencio de inmediato. Don Anselmo, sorprendido por la inusual vehemencia de su sobrino, se limitó a soltar una risa seca y amarga, pero sus ojos, pequeños y astutos, quedaron fijos en la pareja con una promesa de venganza que Elena supo leer con claridad. La guerra no había hecho más que empezar y ella era el eslabón que el viejo lobo intentaría romper. Durante la cena, Elena se encontró sentada entre un marqués arruinado y una inversionista de capital de riesgo que la observaba como si fuera un espécimen de laboratorio. Pero ella mantuvo la compostura utilizando su vasto conocimiento en historia y arte para navegar las conversaciones.
Cuando el tema derivó hacia la especulación inmobiliaria en el centro histórico de Sevilla, Elena no pudo evitar intervenir, defendiendo la importancia de los espacios culturales frente a la gentrificación que estaba asfixiando a los pequeños negocios. El progreso que ignora las raíces de una ciudad no es evolución, es simplemente un borrado cosmético. Una ciudad sin sus librerías antiguas y sus talleres artesanos es solo un parque temático vacío de alma, declaró ella con una pasión que hizo que Íñigo dejara de hablar con su interlocutor, para observarla con una mezcla de asombro y una admiración que no lograba ocultar. Parece que mi prometida tiene opiniones tan sólidas como los lomos de los libros que restaura. Quizás el Consejo de Administración debería escucharla para entender por qué mi visión de la holding incluye la preservación y no solo la demolición, añadió él, y por un segundo sus miradas se encontraron en un espacio privado donde el contrato parecía no existir, unidos por una chispa de complicidad que asustó a Elena por su pureza. Al regresar al ático de Nervión, el silencio que los envolvió en el ascensor era muy distinto al de los días anteriores. Ya no era un silencio de indiferencia, sino uno cargado de palabras no dichas y de una tensión física que hacía que el pequeño espacio pareciera demasiado estrecho. Una vez dentro, Elena se despojó de sus zapatos de tacón con un suspiro de alivio, mientras Íñigo se desataba la corbata con movimientos lentos, observándola desde la penumbra del salón iluminado solo por las luces de la Giralda a lo lejos. «Has estado increíble esta noche, Elena. Nadie en esa sala dudó ni por un segundo que lo nuestro es real. Incluso lograste que mi tío se quedara sin palabras, algo que no veía desde que era un niño», confesó él, acercándose unos pasos mientras su voz adquiría un tono más suave, casi vulnerable. «No lo hice por el contrato, Íñigo, lo hice porque detesto a los matones que creen que el dinero les da derecho a pisotear a los demás. Pero no te equivoques, sigo recordando que tú también estabas en ese bando cuando nos conocimos», respondió ella, intentando reconstruir los muros de su corazón que la defensa pública de él había empezado a demoler. Los días siguientes trajeron una rutina extraña, donde los límites del contrato de no contacto empezaron a desdibujarse de formas sutiles y casi imperceptibles, como el desgaste natural de un pergamino antiguo. Elena pasaba horas en su laboratorio de restauro, pero ahora Íñigo solía aparecer con 2 tazas de café humeante a media tarde, sentándose en un taburete alto, solo para verla trabajar en silencio, fascinado por la precisión de sus manos al aplicar el adhesivo o al coser los pliegos de papel. «Mi padre decía que el tiempo es el único recurso que no se puede comprar, pero verte trabajar me hace pensar que el tiempo también se puede moldear y recuperar», comentó él una noche mientras Elena limpiaba cuidadosamente una mancha de humedad en una edición rara de La Celestina. «Restaura el papel es fácil comparado con restaurar la confianza, Íñigo. ¿Por qué te rodeas de tanta frialdad si en el fondo pareces apreciar lo que tiene historia?», preguntó ella, atreviéndose a mirarlo directamente a los ojos, notando por primera vez las ojeras de cansancio y la soledad que el éxito empresarial no podía ocultar. Fue en ese momento cuando la vulnerabilidad de Íñigo se manifestó de una forma que Elena no esperaba. Él le habló de la traición corporativa que lo había vuelto tan cínico, de cómo su mejor amigo y su primera pareja se habían aliado con su tío para intentar arrebatarle el control de la empresa años atrás. «Desde entonces decidí que las relaciones eran transacciones. El afecto es una variable incontrolable que solo genera debilidad en un mundo donde todos quieren algo de ti», explicó él con una amargura que le rompió el corazón a Elena, quien comprendió que su armadura no era por arrogancia, sino por una herida de abandono similar a la suya.
No todos buscamos una tajada de tu fortuna. Algunos solo buscamos un lugar donde no tener que fingir. Mi abuelo siempre decía que la madera más dura es la que más fácil se quiebra si no se le permite respirar. Susurró ella, extendiendo una mano que se detuvo a milímetros de la de él, respetando el contrato, pero deseando con todas sus fuerzas ofrecerle el consuelo que sus palabras no alcanzaban a expresar. La química entre ambos cambió drásticamente el día que Elena recibió una llamada del hospital, informándole que su abuela había tenido una recaída en su salud debido a la ansiedad por el futuro de la librería. Sin pensarlo, Íñigo dejó una reunión de junta directiva a medias para recoger a Elena y llevarla personalmente al centro médico, moviendo todas sus influencias para asegurar que la anciana recibiera el mejor tratamiento posible de inmediato. Al ver a Elena llorando en la sala de espera, despojada de su máscara de fortaleza, Íñigo rompió finalmente la regla de no contacto y la estrechó entre sus brazos, permitiendo que ella descargara su angustia contra su pecho. No voy a dejar que les pase nada, te lo juro por mi vida. La librería Alborada volverá a abrir y tu abuela verá cómo triunfas, aunque tenga que quemar todo mi patrimonio para lograrlo, le prometió al oído con una intensidad que nada tenía que ver con un negocio, mientras sus dedos se enredaban en el cabello de ella en un gesto de ternura absoluta que cambió la naturaleza de su relación para siempre. Esa noche, al regresar al ático después de confirmar que su abuela estaba estable, la atmósfera entre ellos era eléctrica, cargada de una gratitud que se transformaba rápidamente en algo más profundo y peligroso. Se detuvieron en el pasillo, frente a la puerta de la habitación de Elena, y por un momento el mundo exterior, el contrato de 90 días y la amenaza de don Anselmo desaparecieron, dejando solo a dos seres humanos que se reconocían en su dolor y en su soledad. Gracias por lo de hoy, Íñigo. No tenías por qué hacerlo, no estaba en ninguna de las cláusulas que firmamos con tinta roja, dijo ella con la voz quebrada, levantando la vista para encontrarse con una mirada cargada de un deseo que la dejó sin aliento. A la mierda el contrato, Elena. Lo único que me importa es que estás aquí y que, por primera vez en años, siento que no estoy luchando solo en esta ciudad de sombras, respondió él antes de acortar la distancia final y besarla con una desesperación que mezclaba el hambre de meses de represión con la ternura de quien ha encontrado finalmente su hogar. El beso fue real, profundo y devastador, una ruptura total de todas las reglas que habían establecido para protegerse el uno del otro, y Elena respondió con la misma intensidad, rodeando el cuello de Íñigo con sus brazos como si él fuera el único ancla en medio de una tormenta. Fue un encuentro de almas en el que el tiempo se detuvo, donde el sabor a café y el aroma a madera se mezclaron en una sinfonía de sentidos que los dejó a ambos temblando cuando finalmente se separaron para recuperar el aire. Esto no debería haber pasado, pero no me arrepiento de un solo segundo. Ahora entiendo por qué mi abuelo decía que las mejores historias no se escriben, se viven con el corazón en la mano, susurró Elena, viendo cómo la expresión de Íñigo pasaba del deseo a una confusión temerosa, como si acabara de darse cuenta de que había entregado el arma más poderosa contra sí mismo a la mujer que se suponía era solo una empleada temporal. La mañana siguiente traería consigo las consecuencias de aquel acto de vulnerabilidad, pues en el mundo del poder, un momento de debilidad es la oportunidad perfecta para que los enemigos ataquen. Efectivamente, mientras ellos intentaban procesar lo sucedido en la intimidad del ático, don Anselmo no había estado perdiendo el tiempo y había logrado infiltrar a un fotógrafo en los alrededores del edificio.
capturando una imagen de Elena saliendo del laboratorio de restauro a altas horas de la madrugada con una expresión de absoluta entrega. Sin embargo, el ataque no vino por el lado del romance, sino por el de la sospecha financiera. El tío de Íñigo filtró a la prensa especializada una copia manipulada del contrato de no contacto, sugiriendo que el CEO de la holding estaba comprando una prometida para ocultar un desfalco millonario. Elena despertó con el sonido de su teléfono bombardeado por notificaciones y la imagen de su rostro en todas las portadas digitales bajo titulares que la llamaban la restauradora de conveniencia. Al salir al salón, encontró a Íñigo frente a los ventanales, con los hombros tensos y el rostro vuelto una máscara de piedra, una vez más. Lo sabía. El amor es el caballo de Troya que siempre termina por destruir la ciudad. Mi tío ha usado nuestra cercanía para probar que todo es una farsa y ahora los accionistas están pidiendo mi cabeza en una bandeja de plata, dijo él sin mirarla, con un tono de voz tan gélido que Elena sintió que el beso de la noche anterior se convertía en cenizas en su boca. La duda empezó a corroer la confianza que tanto les había costado construir, especialmente cuando Íñigo, presionado por su equipo de relaciones públicas, sugirió que Elena debería alejarse de la ciudad por unos días para enfriar la situación, lo que ella interpretó como un intento de deshacerse de ella ahora que las cosas se habían vuelto complicadas. «¿Me estás pidiendo que me esconda como si fuera una criminal después de todo lo que hemos compartido? ¿Después de que me prometiste que protegerías mi legado?», reclamó Elena con lágrimas de rabia en los ojos, sintiendo que volvía a ser la niña abandonada por sus padres. «No te pido que te escondas, Elena. Te pido que me dejes salvar lo que queda de mi carrera para poder salvar tu librería. Si no gano esta asamblea, no tendré nada para darte, ni siquiera una disculpa», respondió él con una dureza que ocultaba un miedo atroz a perderla. La discusión escaló hasta que Elena, herida por la aparente falta de fe de Íñigo, tomó su espátula de restauro y un pequeño bolso con lo esencial, decidiendo marcharse del ático antes de que el contrato terminara por destruir lo que quedaba de su dignidad. Sin embargo, antes de salir, Elena descubrió algo que cambió su perspectiva por completo. En el rincón del ático, donde estaba el jardín de invierno que Íñigo afirmaba querer demoler, encontró a un jardinero trabajando en secreto bajo las órdenes directas del CEO. Al acercarse, vio que las plantas que estaban colocando eran exactamente las mismas que poblaban el jardín secreto de su abuelo en la librería. E incluso había una pequeña fuente de piedra restaurada con el mismo diseño. Íñigo había estado reconstruyendo, pieza por pieza y en absoluto secreto, el refugio emocional de Elena para que ella se sintiera en casa, demostrando que sus actos de cuidado eran mucho más ruidosos que sus palabras de cinismo. Con el corazón en un puño, comprendió que Íñigo no la estaba alejando por falta de amor, sino por un exceso de él, intentando llevarse todo el golpe de la caída para que ella saliera ilesa. En lugar de huir de Sevilla, Elena se dirigió a la sede de la holding, no como la prometida sumisa que todos esperaban, sino como la mujer que conocía cada secreto de Íñigo y que estaba dispuesta a jugarse su propio futuro para salvar al hombre que le había devuelto la fe en los finales felices. El edificio de la holding, en el corazón financiero de Sevilla, se alzaba como un monolito de cristal y acero que parecía desafiar la gravedad y la historia de la ciudad, un templo al pragmatismo, donde los sentimientos eran considerados activos tóxicos. Elena cruzó el vestíbulo de mármol con el corazón martilleando contra sus costillas, sintiendo que su sencillo vestido esmeralda era una armadura mucho más poderosa que los trajes de sastre de 3.000 euros que desfilaban a su alrededor.
Al llegar a la planta noble, donde se celebraba la Asamblea General de Accionistas, se encontró con la figura obstructiva de don Anselmo, quien la observaba con una sonrisa de suficiencia que ocultaba una rabia ancestral. Vaya, la pequeña encuadernadora ha decidido venir a presenciar el funeral de la carrera de mi sobrino. Es una pena que no hayas aceptado mi oferta de desaparecer en silencio, porque ahora el mundo entero sabrá que no eres más que un peón en un tablero que no comprendes. Siseó el anciano, intentando cerrarle el paso con su bastón de empuñadura de plata. Elena no retrocedió, apretando su espátula de restauro de hueso dentro del bolso como si fuera un talismán de verdad absoluta. Se equivoca, don Anselmo. Un libro puede tener la portada dañada y los pliegos sueltos, pero si el contenido es auténtico, siempre encontrará la forma de ser leído. Usted solo sabe de precios, pero yo he venido a hablar de valor, algo que su ambición le impide reconocer en su propia sangre, respondió ella, apartándolo con una elegancia gélida que dejó al hombre sin palabras por segunda vez en menos de una semana. Cuando las puertas del gran auditorio se abrieron, el silencio que se produjo fue tan denso que Elena pudo escuchar el murmullo del sistema de ventilación y el rápido latido de su propio pecho. Íñigo estaba de pie frente al atril, con el rostro pálido y la mirada fija en unos documentos que parecían dictar su sentencia de muerte profesional, rodeado de consejeros que ya le daban la espalda como si fuera un cadáver político. Al ver entrar a Elena, una chispa de terror y esperanza cruzó sus ojos oscuros, un destello de humanidad que rompió el protocolo de la asamblea y obligó al presidente del consejo a interrumpir la lectura de los cargos por conducta inapropiada. Señores accionistas, lamento la interrupción, pero antes de que procedan a votar la destitución de Íñigo Balbuena por supuesta manipulación mediática, deben escuchar la verdad sobre el contrato que nos unió, no desde la perspectiva de las finanzas, sino desde la restauración de la dignidad, declaró Elena con una voz que llenó cada rincón del auditorio, caminando hacia el centro del escenario con una seguridad que dejó a los tiburones de las finanzas paralizados en sus asientos de cuero. Elena comenzó a hablar, no de balances ni de deudas bancarias, sino de la fragilidad de las historias que se pierden cuando el cinismo se impone sobre la memoria, utilizando metáforas que parecían extraídas de las páginas de La Casa de los Espíritus. Describió cómo Íñigo, el hombre que ellos acusaban de ser un calculador sin escrúpulos, había pasado noches enteras en silencio aprendiendo a valorar el peso de una sola hoja de papel del siglo XVII y cómo en secreto había dedicado recursos a restaurar un jardín que simbolizaba el refugio de una familia que él mismo había ayudado a arruinar por orden de un consejo despiadado. Ustedes dicen que nuestra relación es un contrato falso, una transacción para limpiar una imagen. Y quizás empezó así, como un libro que se compra solo por la elegancia de su encuadernación sin intención de ser leído, confesó ella, mirando directamente a Íñigo, quien no podía apartar la vista de ella. Pero en el proceso de fingir hemos descubierto que la verdad no se firma en un documento con tinta roja, se escribe en los actos de cuidado anónimos, en el respeto mutuo ante la adversidad, y en la valentía de reconocer que somos seres rotos, que buscan desesperadamente ser restaurados por alguien que no tenga miedo de nuestras cicatrices. El auditorio bullía en un murmullo de confusión y asombro, mientras don Anselmo gritaba desde su asiento que aquello era un espectáculo sentimentalista sin validez legal, exigiendo la votación inmediata para retomar el control de la empresa. Fue entonces cuando Íñigo, inspirado por la valentía de la mujer que había roto todas sus defensas, dio un paso al frente y tomó el contrato original que descansaba sobre el atril.
el mismo documento que Elena había firmado con tanto miedo semanas atrás. Mi tío tiene razón en algo. Este documento es una prueba de mi cobardía y de mi incapacidad para confiar en que mi gestión podía sostenerse por sí sola, sin necesidad de farsas, admitió Íñigo, su voz resonando con una autoridad nueva, despojada de su habitual ironía. Miró a los accionistas, pero sus palabras estaban dirigidas únicamente a Elena, quien sentía que el mundo entero se reducía a ese pequeño espacio entre ambos. Comencé esta relación como un negocio, viendo a Elena como una herramienta de compliance, pero ella ha sido el único espejo donde he tenido el valor de mirarme de verdad. Por eso, delante de todos ustedes, declaro que este acuerdo ha dejado de tener validez, porque no se puede contratar lo que ya ha sido entregado libremente. Con un gesto decidido y teatral que recordó a los grandes finales de los romances clásicos, Íñigo rasgó el contrato de no contacto por la mitad, dejando que los trozos de papel cayeran al suelo del escenario como pétalos de una flor marchita que finalmente dejaba espacio para algo nuevo. El silencio fue absoluto mientras él sacaba un sobre de su bolsillo interior y se lo entregaba a Elena con manos que por primera vez no intentaban ocultar su temblor. Esto no es parte de ningún contrato, es la escritura de propiedad de la librería Alborada, libre de cargas y deudas, puesta a tu nombre y protegida por una fundación cultural independiente que ningún consejo de administración podrá tocar jamás. Es mi forma de pedirte perdón por haber intentado ponerle precio a tu historia y de demostrarte que, si me quedo en esta empresa, será para construir, no para demoler, declaró él, renunciando públicamente a su cargo si eso era lo que se necesitaba para limpiar la honra de ella. La asamblea se sumió en un caos de preguntas y flashes fotográficos, pero para Elena, el sonido de la victoria no fue el de los votos a favor, sino el de las palabras de Íñigo, reconociendo que prefería perder su imperio antes que perder la posibilidad de un futuro a su lado. La resolución legal fue rápida tras el Lintosetí. Escándalo de la asamblea. Don Anselmo fue investigado por manipulación de deudas bancarias y extorsión, perdiendo su influencia en el Consejo, mientras que la Junta de Accionistas, conmovida por la transparencia y el aumento inesperado en la valoración ética de la marca, votó por mantener a Íñigo en su puesto bajo una nueva política de impacto social. Sin embargo, la verdadera reconciliación ocurrió lejos de las cámaras, en la penumbra cálida de la librería Alborada, que ya no olía a mofeta y desesperación, sino a barniz fresco y esperanza renovada. Elena se encontraba terminando de organizar la sección de clásicos cuando la campana de la puerta sonó y la figura de Íñigo apareció, esta vez sin traje de sastre, vistiendo una sencilla camisa de lino que lo hacía parecer mucho más joven y accesible. He venido a ver si la directora de este centro cultural tiene un hueco en su agenda para un hombre que todavía está aprendiendo a distinguir entre un incunable y un libro de bolsillo, pero que sabe perfectamente que no puede pasar una noche más sin el sonido de tu risa rompiendo mi silencio, dijo él, acercándose con una timidez que hizo que el corazón de Elena se desbordara de ternura. Elena lo recibió entre sus brazos, rodeada de las paredes de madera que su abuelo había amado y que ahora estaban a salvo gracias al hombre que ella una vez consideró su enemigo más acérrimo. El restauro es un proceso lento, Íñigo. Hay que quitar las capas de suciedad, aplicar el adhesivo correcto y esperar a que el tiempo haga su trabajo para que las fibras se unan de nuevo. Pero creo que nosotros tenemos todo el tiempo del mundo para que esta historia sea perfecta, respondió ella, sellando la paz, con un beso que ya no sabía a desesperación ni a contrato, sino a la libertad de quienes se han encontrado en medio del caos. Se quedaron allí,
abrazados entre el olor a papel antiguo y la luz dorada del atardecer sevillano que se filtraba por las vidrieras, sabiendo que habían superado la prueba más difícil, la de mantener la integridad en un mundo que intenta convertirlo todo en mercancía. La vida, como un buen libro, les estaba regalando un nuevo capítulo donde las reglas las escribían ellos mismos, con tinta de verdad y sin cláusulas de salida. 6 meses después, la calle donde se encontraba la librería y Centro Cultural Alborada estaba engalanada con flores y luces para celebrar la presentación de una colección exclusiva de clásicos restaurados que Elena había liderado con éxito internacional. El lugar se había convertido en el corazón palpitante del barrio de Santa Cruz, un espacio donde la aristocracia y los estudiantes compartían mesas de lectura bajo el jardín de invierno que Íñigo finalmente había trasladado desde su ático hasta el patio central de la librería. Íñigo, que ahora dividía su tiempo entre la holding y la gestión de inversiones de impacto, observaba a Elena desde la distancia, admirando la forma en que ella se movía entre los invitados, derramando una luz que no dependía de las joyas que ahora podía permitirse, sino de la paz interna de quien ha cumplido su misión. Parece que el valor de las acciones de la felicidad ha subido considerablemente desde que decidimos dejar de lado los contratos, comentó él al oído de ella, rodeándole la cintura con un gesto de posesión dulce que ya era familiar para todos. Elena se giró hacia él, con una mano descansando inconscientemente sobre su vientre, donde una nueva vida comenzaba a formarse, prometiendo un legado que ya no dependería solo de libros antiguos, sino de una familia construida sobre cimientos de honestidad. Es el mejor negocio que hemos hecho nunca, Íñigo. Y lo mejor de todo es que este libro no tiene un final, solo páginas en blanco que estamos ansiosos por llenar juntos, respondió ella, viendo cómo su abuela, ya recuperada, reía con unos clientes habituales al fondo del local. La noche cayó sobre Sevilla con una suavidad de terciopelo, envolviendo a la pareja en una promesa de estabilidad y amor épico que superaba cualquier expectativa de los libros de romance que Elena tanto admiraba. Habían aprendido que, aunque el pasado pueda estar lleno de tachaduras y páginas rotas, siempre existe la posibilidad de una restauración maestra si se tiene el valor de entregar el corazón sin condiciones, sabiendo que la espera, por larga que sea, siempre vale la pena cuando el encuentro es con el alma gemela. La historia de la restauradora y el multimillonario se convirtió en una leyenda urbana en la ciudad, un recordatorio de que incluso en los círculos más gélidos del poder, la pureza de un ideal puede transformar la realidad más sombría. Al cerrar la librería esa noche, Íñigo y Elena caminaron juntos por las calles empedradas, tomados de la mano, sintiendo que cada paso era una reafirmación de su elección mutua, lejos de los focos y de las presiones corporativas. No necesitaban contratos, ni sellos, ni cláusulas de rescisión. Su único compromiso era el de despertarse cada mañana con la intención de seguir descubriendo los misterios del otro, celebrando la belleza de lo que ha sido salvado del olvido. El cebo Alborada brillaba bajo la luna como un faro de cultura y amor, un testimonio vivo de que, cuando se restaura con el alma, el resultado es siempre una obra de arte imperecedera que desafía el paso del tiempo y la frialdad del mundo exterior.